Bueno, ya pasaron 2 minutos, vamos a comenzar. Muy buenas tardes a todas y a todos. Les doy la más cordial bienvenida a esta primera sesión ordinaria de la cuarta edición del Seminario Permanente de Evaluación CEVAL con el eje temático Evaluación e Innovación, Tendencias Emergentes. Aunque ya tuvimos una sesión extraordinaria en agosto, que no quiero dejar de mencionar, 2 mesas redondas propuestas por el profesor Moisés López Olea, quien convocó a su grupo de estudiantes del diplomado de APELE para presentar los trabajos finales sobre evaluación tituladas como Propuestas de evaluación en el aula de español y cultura, 5 ponencias en 2 sesiones. El comité le agradece infinitamente esta iniciativa. Las grabaciones de las mesas redondas se pueden ver en la dirección del sitio web del CEVAL, que pondremos en el chat de aquí del Zoom para que las puedan ver. Se las recomendamos muchísimo. Estuvieron sumamente interesantes y además innovadoras. Agradezco profundamente su asistencia el día de hoy a todos ustedes. En esta ocasión contamos con una sesión a cargo del querido maestro Roberto Santos Solórzano de nuestra alma mater, quien será presentado en unos momentos y le agradecemos haber aceptado la invitación. Antes de dar inicio, no quiero dejar de agradecer el apoyo que hemos recibido en la organización del seminario. En primer lugar, a la directora del CEPE, Anel Pérez Martínez, por brindar la Voy con oportunidad calma, no te de preocupes. proseguir con el seminario, así como al secretario general Jorge Jiménez Rentería, al secretario académico Luis Miguel Samperio, a la coordinadora de español Sacil Sobrevilla Moreno, a la jefa del Departamento de Evaluación Diana Elena Martínez Cruz, por reactivar el seminario y su compromiso con el proyecto. Y finalmente, pero no menos importante, a Maribel Carmona Herrera y Charlie Monter del Departamento de Tecnología Educativa por su apoyo en la parte tecnológica y a Pablo Nagano del Departamento de Comunicación y Vinculación por el apoyo de diseño y difusión. Finalmente menciono que el comité de este seminario está conformado por Diana Elena Martínez Cruz, Jacqueline Enríquez Bolaños, Edgar René Pacheco Martínez y quien les habla, Marcela Nieto Rodríguez. Este seminario está diseñado para ustedes, la comunidad interesada en la evaluación educativa e innovación, y agradecemos profundamente su participación. Sin más preámbulos, cedo la palabra a Jacqueline Enríquez, quien moderará esta sesión, y extiendo mi más sincero agradecimiento al maestro Roberto Santos Solórzano por su generosidad al compartir sus conocimientos con nosotros hoy. Les recuerdo que las sesiones del CEVAL se graban. Muchas gracias. Gracias, Marcé. Buenas tardes a todos. Hoy tenemos el honor de contar con la presencia del maestro Roberto Santos Solórzano, quien nos hablará sobre un tema clave, que es el reto de evaluar la innovación educativa en la UNAM. Sabemos que en una universidad tan grande como la nuestra, evaluar nuevas ideas y enfoques educativos no es una tarea sencilla, ya nos los va a decir. Requiere adaptarnos, ser flexibles y sobre todo encontrar formas justas y efectivas de medir el impacto de estos cambios. El maestro Roberto nos compartirá su experiencia y perspectivas sobre este interesante desafío. Es un gusto también contarla con la participación de asistentes. Gracias por conectarse. Están conectados de varios países, lo cual enriquece nuestra conversación sobre la evaluación educativa a un nivel global. Antes de empezar, quisiera comentar que las preguntas, dudas o sugerencias que tengan las pueden escribir en el chat y al final de la sesión tenemos un tiempo para interactuar con ellas. Y por otra parte, recordarles que estará apareciendo el link para registro en caso de que requieran una constancia. Recordemos que es con el 80% de las asistencias. En este ciclo vamos a tener 5 sesiones y bueno, con el 80% se les va a otorgar constancia. Ahora les voy a leer un poco sobre la trayectoria del maestro Roberto Santos para que conozcan más sobre su labor. El maestro Roberto Santos es maestro en docencia para la educación media superior y biólogo por la Facultad de Ciencias en la UNAM. Actualmente es coordinador de sistematización de innovación educativa en la Coordinación de Evaluación, Innovación y Desarrollo Educativos, la CEIDE de la UNAM. Es colaborador del Laboratorio de Información de la Facultad de Ciencias y colaborador en la Red de Innovación Educativa RIE 360.
Tiene más de 15 años de experiencia docente, participando en el diseño e impartición de cursos presenciales y en línea sobre el desarrollo de competencias básicas y el uso de herramientas y recursos de la Web 2.0 en el nivel superior, medio superior y posgrado. Es titular de diversos cursos de formación docente en el Centro de Formación y Profesionalización Docente, CEPOC, UNAM, y ha sido ponente en congresos nacionales e internacionales sobre temas de innovación educativa. Es autor y coautor de publicaciones sobre tendencias en educación, y entre sus líneas de investigación se encuentran la evaluación de innovación educativa, la gestión de recursos sobre innovación educativa, el desarrollo de vocabulario controlados, la cienciometría, la inteligencia artificial aplicada a la educación y las analíticas del aprendizaje. Como vemos, tiene una amplia experiencia en todo este tema. Bienvenido, maestro Roberto. De verdad le agradecemos que haya aceptado esta invitación y pues ya sin más preámbulos, pues le cedo la palabra. Muchas gracias. Muchísimas gracias a ti, Jacqueline, y a todo el equipo organizador, a todos los miembros de este seminario. Muchísimas gracias también por la invitación. Gracias a todos los asistentes y participantes en este seminario. Les doy también la más cordial bienvenida. Buenas tardes a todas y todos. Bueno, hoy vamos a hablar, como ya veían ustedes desde el banner y ahorita con la pequeña presentación, sobre el reto de evaluar la innovación educativa en un contexto muy particular que es nuestra universidad, pero bueno, no quiere decir que no vayamos a ver temas más globales hacia el nivel nacional e internacional. Entonces, permítame compartir con ustedes una serie de diapositivas para empezar la charla. Les voy avisando que esta presentación el equipo organizador la va a tener disponible para que después se las pueda compartir y se las haga llegar por los medios conducentes. Entonces, si en algún momento no pueden tomar una captura de pantalla o ver un enlace, ahí van a tener la presentación. También de manera ahí, como apoyo, me acompaña mi compañera Dafne Bonilla, que también está ahí a un ladito. Ella les va a compartir los enlaces si en algún momento alguien necesita un documento o algo más técnico. Ella les va a estar también por ahí pasando pues esa información. Entonces, permítanme ahora sí compartir mis diapositivas. Me parece que ya las vemos acá en una señal, por favor, si ya pueden ver la Sí. presentación. Muchísimas gracias, Marce. Ujú. Entonces, ese es el tema. Eh, pero lo vamos a desglosar en estas áreas, ¿vale? Vamos a ver un poco de una ligera introducción reflexiva. Después vamos a ver la aproximación conceptual a lo que nos estamos refiriendo cuando hablamos de innovación educativa, la importancia de innovar en la educación. Vamos a ver el tema de innovar en el contexto propio de la UNAM y vamos a ver algunos marcos de referencia sobre la evaluación, tanto nacionales como internacionales. Y ya después hablaremos de cómo evaluar la innovación educativa en la UNAM. Por supuesto que todos estos temas giran en torno al eje de los retos, dificultades, desafíos que tiene esta actividad de evaluar la innovación educativa. Por eso no lo pongo como un tema particular, sino que alrededor de toda la presentación y toda la charla ustedes van a ir pudiendo identificar pues todos estos retos. Entonces, ahora sí, a manera reflexiva, fíjense que la innovación educativa es algo que desde hace ya muchas décadas, alrededor de al menos unas 2 décadas, se ve como una de las estrategias más importantes que tienen las instituciones de educación superior en el mundo para enfrentar los desafíos y las demandas de una sociedad que está en constante cambio. Entonces, como pueden ver, ahí hay algunas publicaciones que hablan sobre el tema, de tal manera que incluso organismos internacionales como la UNESCO, han podido, también han documentado pues esta serie de tendencias en innovación, ¿no? Que son importantes para las universidades. Pero por otro lado, también es importante decirles que definir y evaluar la innovación educativa, así como diseñar e implementar políticas de innovación, han sido algunas de las acciones clave que tienen estas instituciones. Entonces, como ven, no solamente es un tema de hoy, sino es un tema ya de algunas décadas en que las instituciones de educación, los organismos internacionales y otro tipo de instancias se han abocado hacia la innovación educativa y cómo esta puede ayudar o favorecer pues, los procesos de enseñanza y aprendizaje, así como la educación en general.
Pero cuando nosotros hablamos de innovación, no me van a dejar mentir, que muchas veces pensamos como en estos grandes cambios, no muy disruptivos, aquellos que incluso transforman absolutamente todo un modelo educativo, toda una política educativa dentro de un país o dentro de una institución. Pero quiero decirles que la mayoría o la gran o el grueso de las innovaciones educativas se dan en el aula, con docentes. Y es común encontrar este tipo de cambios. Ujú. Piensen ustedes, ¿no? Es que un profesor o profesora quiere implementar una nueva estrategia, por ejemplo, aula invertida con sus estudiantes, o que quiera transformar su evaluación gamificando, a lo mejor utilizando algunas herramientas, o bien que de manera colegiada quieran hacer una actualización de un programa académico de la asignatura. Les pregunto, ¿no? Y está abierto el chat para que alguien me pueda escribir. Desde un enfoque de innovación educativa, ¿cómo podríamos valorar estas situaciones? Estas de implementar una nueva estrategia, gamificar la educación o realizar de manera colegiada una actualización de un programa educativo o académico. Entonces, les leo si alguien quiere contestar por ahí, ¿no? Y decirme, desde un enfoque de innovación educativa, ¿cómo se valorarían estas situaciones? ¿Qué piensan ustedes? Anímense, si están por ahí, ¿verdad? No, que espero que no estén en un restaurante. Bueno, si sí están, buen provecho, pero que también nos puedan escribir un poquito. Dice la profesora María del Rocío que considera que depende del objetivo de enseñanza, claro. Ujú. ¿Quién más me puede poner algunos aspectos ahí que se pueden considerar para valorar estas situaciones? Desde el enfoque de un estudiante, muy bien, gracias, Marce. Emma nos dice, todas son propuestas que han estado ya durante algunos años, ¿sí? Entonces, lo que quiero reflejar con estas respuestas es que si se fijan, cada uno y uno de ustedes tiene su propio enfoque respecto a cómo valorar estas situaciones que son tan comunes. Ujú. Entonces, ahora sí ya podemos entrarle un poquito a hablar ya de la innovación. Entonces, antes de darles una definición de innovación, me gustaría empezar primero con el primer término que tiene que ver con innovación. Si nosotros desagregamos la palabra innovación o el término innovación, podemos identificar sus raíces así, ¿no? In, que se refiere a integrar, novus, que se refiere a algo nuevo, y sion, que se refiere a un proceso. De esta manera, innovación podríamos identificarlo o definirlo como un proceso de integración de algo nuevo, ¿no? Pero cuando hablamos de innovación educativa, no solamente se refiere a eso. Dentro de los marcos de referencia tenemos un montón de autores. Como ven, desde 1962 se habla sobre fenómenos de innovación y de innovación educativa. Ya tenemos más de 4 o 5 décadas hablando al respecto. No, uno de los grandes referentes tiene que ser Rogers necesariamente, que habla de la difusión de la innovación. Entonces, fíjense, en esta definición que les pongo acá, que es una idea, práctica u objeto que es percibido como nuevo por un individuo o una u otra, perdón, unidad de adopción, a lo que se refiere Rogers particularmente es que lo que determina o dictamina o lo que nos dice que es una innovación no es el innovador per se, el que está haciendo la innovación, sino el contexto, sus pares, las otras personas, el grupo o los otros individuos que colaboran con él, quien va a determinar si esto es o no es una innovación y qué tanto está impactando o no. Entonces, para Rogers es muy importante todas las personas que están, ¿no? Interactuando y colaborando y que son beneficiadas y de alguna manera impactadas por la innovación educativa. Barraza, en el 2005, que es uno de nuestros referentes dentro de la Subdirección de Innovación Educativa, nos habla de que la innovación educativa es la selección, organización y utilización creativa de recursos humanos y materiales de maneras nuevas y propias que den como resultado un nivel más alto respecto a metas y objetivos previamente marcados. Nos gusta muchísimo esta porque si ustedes se fijan en la primera parte, muchas veces nosotros pensamos en innovación como algo totalmente nuevo, original, inédito, algo que jamás se haya hecho. Y aquí es donde algunos docentes, investigadores y otros expertos han estado muchísimo en la discusión sobre la innovación educativa. Ustedes conocen bien esta historia y esta frase de que se le atribuye a Isaac Newton de a hombros de gigantes, ¿no? Cuando él se refería que todo lo que él pudo avanzar, ¿no? Sobre la mecánica y el cálculo, pues lo había conseguido gracias a que previamente tenía antecedentes, ¿no? De otra serie de trabajos y personas que estaban trabajando al respecto. Entonces, muchas personas no dudan de la innovación porque realmente se preguntan si
existe algo totalmente nuevo bajo el sol. Algo es totalmente nuevo, jamás se ha visto, nunca ha surgido, y entonces había toda una tensión entre qué es innovación y qué no es innovación. Entonces, Barraza nos ayuda con esto porque nos dice, hey, no tiene que ser algo totalmente nuevo, puede ser algo que ya esté, pero la nueva manera como tú lo estás seleccionando, organizando o utilizando, eso es lo que le da el carácter de innovación y no realmente lo que estés utilizando ahí, sino la forma, el cómo, el modo. Muy bien. Y después vamos a otro referente teórico, a Banerjee en el 2016, que nos habla de esta habilidad de superar enfoques normativos con un margen significativo para producir nuevos valores, resultados, paradigmas y transformaciones. Nos gusta también muchísimo este marco porque Banerjee nos habla de que la innovación educativa es aquello que nos permite superar, romper con esquemas ya preestablecidos, ir un poco más allá. Y fíjense que para Banerjee, lo que le da el carácter de innovación es, ¿no?, que se estén produciendo nuevos valores, resultados que tengan un margen significativo, ¿no?, de esa transformación y que esté mejorando. Entonces, como ven, cada uno de estos marcos se enfoca de forma diferente a cómo valorar la innovación. Rogers, por las personas, ¿no?, por la unidad de adopción y cómo la ven ellos. Barraza, por la forma en la que se está utilizando todos los recursos, y Banerjee por la capacidad de superar barreras y de los resultados que está produciendo. Ujú. Entonces, ¿qué tantas definiciones de innovación educativa hay? Muchísimas. Si nos ponemos muy estrictos, yo les podría decir que incluso hay tantas definiciones de innovación educativa como personas hay en el mundo, porque cada uno va a tener su propia definición. Recuerden ustedes que la innovación educativa es muy contextual, no solamente en un espacio, en un lugar, sino también en el tiempo, en el momento y de acuerdo a la persona y el enfoque que le esté dando a la innovación educativa. Pero lo que sí es cierto es que cuando hablamos de innovación educativa, hay términos que están en común. Por ejemplo, cambio, nuevo, adaptación, intención, y este es muy importante, tiempo, creatividad, transformación y originalidad. Entonces, no importa qué definición estemos viendo de innovación educativa, estos términos aparecen constantemente y que nos hablan de que una innovación representa un cambio o una transformación de una manera original, creativa, en un momento dado, con una intención. Y esa intención normalmente, bueno, no normalmente, siempre es mejorar algún aspecto educativo, ¿no? Cuando estamos hablando de innovación en el aula o innovación pedagógica, tendría que ser necesariamente la de mejorar el aprendizaje de nuestros estudiantes. Entonces, estos son algunos aspectos que están inmersos en la innovación educativa. Entonces, ¿ya la UNAM tiene una definición? Sí. Para los que no son de acá de la UNAM, en la UNAM existe un programa institucional llamado PAPIME. El PAPIME es un programa que otorga apoyo y financiamiento a responsables, a personas que quieren desarrollar proyectos de innovación y mejora de la educación. Este programa institucional tiene más de 3 décadas, surge en 1989 como un esfuerzo para fomentar el desarrollo de proyectos y actualmente es uno de los proyectos institucionales más importantes y posiblemente el más importante sobre el desarrollo de innovación educativa o de fomento de proyectos de innovación educativa. En la convocatoria PAPIME del 2025 que acaba de salir hace unas semanas, entre agosto y septiembre de este año, aparece esta definición de innovación educativa. Nos dice que la innovación educativa es la implementación de nuevos procesos, modelos, ideas, herramientas o recursos de manera creativa para atender una situación o resolver problemas en alguno de los componentes del fenómeno educativo con miras a favorecer el aprendizaje. Aquí todos estos elementos que estábamos viendo atrás están incluidos, están inmersos aquí. Y es muy importante que ustedes identifiquen que en la definición de innovación educativa que tiene el programa PAPIME está la parte de que partimos de un problema que se identificó una situación a resolver y que la innovación educativa es un medio para poderla atender y así favorecer el aprendizaje, atender esta situación educativa. Entonces, la innovación educativa es un medio, no es el fin. No hacemos innovación por innovar, no hacemos innovación para tener un nuevo proyecto de innovación, sino hacemos innovación educativa para mejorar algún aspecto o situación dentro de la educación.
Y les pongo también ahí la definición de mejora continua, porque en la UNAM nosotros sí separamos la innovación educativa de lo que es la mejora educativa o la mejora continua. Se llama mejora continua cuando hay un ajuste, cambio o actualización en aquellos procesos, modelos, ideas, herramientas, recursos o prácticas para atender esa serie de problemas. Entonces, cuando hacemos un ajuste de algo que ya está ahí, nosotros le llamamos mejora continua. Cuando estamos hablando de la implementación de nuevos procesos, modelos, ideas o herramientas, entonces estamos hablando de innovación. Sé que las fronteras entre ambos son difusas y que podemos entrar en discusión. Simplemente no quiero que la plática se vaya hacia ese lado, sino que ustedes sepan que desde la UNAM sí separamos a lo que es la mejora de lo que es la innovación educativa. ¿Ok? Muy bien. Hasta aquí hay alguna, bueno, las dudas creo que van hasta el final, entonces vayan poniendo sus dudas, por favor, ahí en el chat, ¿no? Para después atenderlas. Y entonces lo que nosotros nos encontramos, y esta primera parte de la charla, tiene que ver con el yin y el yang de la innovación educativa. Ujú. La innovación educativa, desde todos los aspectos nacionales e internacionales, siempre se le asocia con algo positivo, ¿no? Porque fomenta la adaptación al cambio, siempre hay una reflexión crítica y además favorece aspectos tan importantes como la equidad, igualdad y justicia en todas las dimensiones. Entonces, es muy importante la innovación educativa. Pero por otro lado, como nosotros lo estuvimos viendo, es un concepto polisémico. Esto de polisemia tiene que ver con términos o conceptos que tienen diferentes significados. Entonces, eso pasa con la innovación educativa. Adquiere diferentes significados porque algunas personas lo toman como un producto, como el proceso, algunos otros lo toman como las personas o incluso otra serie de aspectos. Entonces, eh, lo que es innovación para una persona no necesariamente lo es para otra. Ujú. Y así podemos estar discutiendo entre lo que es innovación y no es innovación y cómo valorarla. Entonces, es un tema complejo. El otro es que a pesar de que ya tiene 5 décadas, de que estemos hablando y publicando sobre innovación educativa y su impacto, todavía se considera un campo joven y en proceso de consolidación, perdónenme. Ujú. Eso quiere decir que no todo está dicho en innovación, que seguimos investigando sobre innovación educativa, a pesar de que ya tiene varias décadas. Por supuesto que la innovación educativa no está exenta de intereses ni económicos ni políticos. Es bastante común que ciertas instituciones, regiones o personas puedan llegar a fomentar ciertos aspectos de la innovación, de acuerdo a ciertas tendencias o líneas de acción que marcan de manera institucional, política o económica. Ujú. Y lo más importante es que no todo lo nuevo necesariamente puede considerarse una innovación. Hay muchísimos cambios o innovaciones que tienden a tenderse por moda. El ejemplo típico el día de hoy o en la actualidad tiene que ver con la inteligencia artificial. Hay muchos proyectos de innovación educativa que tienen que ver con la inteligencia artificial, pero es más por atender esa moda que por el fenómeno educativo en el que nosotros estamos enfrente. Entonces, es muy importante eso. Entonces, el equilibrio entre todos estos aspectos positivos de la innovación y también estos aspectos, no lo voy a llamar negativos, pero sí a considerar, ¿no? De la innovación, eso es siempre importante para cuando estemos hablando y desarrollando proyectos de innovación educativa. ¿Mm? Entonces, ¿qué implica cuando nosotros hablamos de innovar en educación? Bueno, implica sí la introducción de algo nuevo, pero esto siempre va a depender del contexto. Ujú. Entonces, siempre va a depender de ustedes, de para qué lo estén utilizando, cómo lo estén configurando, la idea que estén teniendo, ese contexto en el que ustedes se desarrollen es muy importante. Es un proceso colectivo, aunque se piense que una persona es quien genera el proyecto de innovación o está haciendo innovación, no es un acto único, siempre requiere que se involucren diferentes actores. Si es una innovación en el aula, perdónenme, al menos están los estudiantes y los docentes. Ujú. Pero también las autoridades, los funcionarios, la institución y otros actores pueden llegar a involucrarse. Entonces, siempre es importante que lo veamos como un proceso colectivo y no como un proceso solitario o aislado solamente de una persona. Ujú. Y el otro, lo que decíamos, la innovación es un fin
para producir mejora, no es un medio. Nosotros siempre vamos a tender, o siempre vamos a buscar producir una mejora, porque esa es la manera como, y ahorita lo vamos a ver, cómo se puede valorar la innovación educativa, con los resultados que está teniendo y no realmente valorar qué tan novedoso o no novedoso es, no eso que estamos viendo, sino realmente si está generando ese impacto, ¿no? En el problema que nosotros hayamos identificado. ¿Mm? Entonces, la siguiente parte, ¿para qué innovar en educación? Entonces, ¿para qué innovamos? En los años, en la segunda mitad del siglo XX, ya hacia 1980, hablábamos de un entorno o un mundo VUCA, un mundo que es volátil, ¿no? Un mundo donde hay mucha incertidumbre, un mundo donde hay mucha complejidad y un mundo donde hay mucha ambigüedad. A eso se le llama un entorno buca. Entonces, a lo que se refiere este entorno buca es que estamos en un entorno con mucha ambigüedad y mucha complejidad. Entonces, la innovación educativa es algo importante para poder dar respuesta a esa volatilidad, incertidumbre, complejidad, ambigüedad. Piensen ustedes en la irrupción que tuvo hace unos años el Internet, ¿no? Hacia todos los aspectos, ¿no? Educativos y de la vida cotidiana. Entonces, ¿cómo le dábamos respuesta a eso que está surgiendo? Después de esto, ya hacia después de la pandemia, hacia el 2022 más o menos, algunos expertos empezaron a decir que ya el mundo buca se había quedado un poco en el pasado y lo transformaron hacia algo que ellos llaman un entorno Bunny. Bunny que tiene que ver con frágil, ansioso, no lineal e incomprensible. Entonces, fíjense cómo pasamos de un ambiente, un entorno ambiguo y complejo a un entorno caótico. Ujú. Un entorno donde ya estas cosas complejas y ambiguas que hablaba el entorno buca generan algunas respuestas a veces negativas de las personas. Por ejemplo, esto de incierto, de la incertidumbre que nos hace referencia Buca, nos dice Bani, ¿sabes qué? Es que esa incertidumbre genera ansiedad en las personas. O sea, tiene una respuesta, tiene un efecto sobre las personas y sobre lo que están desarrollando o empleando. Entonces, por eso es importante la innovación educativa. Ujú. Entonces, piensen ustedes en esto. Esta imagen, nosotros desde la subdirección la pasamos mucho y les quiero hacer la pregunta a ustedes a manera de reflexión. ¿Qué tanto ha cambiado la educación en las últimas décadas? Piensen ustedes de la primera vez que dieron clase y cómo han cambiado ahora. Ujú. Ahora, normalmente tenemos entornos un poco más digitalizados, hay mayor cantidad de dispositivos, pero ¿qué tanto se ha modificado la forma, ¿no? En la que se imparten las clases, en la que se dan, ¿no? Estos ambientes de aprendizaje? Entonces, ahí del lado superior izquierdo, ustedes pueden ver dos imágenes muy representativas de lo que les estoy compartiendo. Por un lado, una imagen en blanco y negro, donde ustedes pueden ver que está un profesor enfrente de un grupo y están separados, ¿no? El grupo de varones respecto al grupo de mujeres, ¿no? Ese es como lo más representativo. Y después tenemos una imagen más al centro, donde también hay un profesor hasta el frente, ¿no? Están todos los estudiantes ahora revueltos, varones y mujeres, en un mismo espacio, en una forma como de auditorio, pero ¿qué tanto cambió? ¿Qué tanto se ha modificado eso? ¿Eh? Y estoy seguro que ustedes no me van a dejar mentir, ¿no? Y también se les viene a la mente que realmente ha cambiado poco, ¿no? Aunque hemos tratado de transformar algunos espacios, aunque hemos tratado nosotros de hacer llegar los materiales de diferente forma, apenas tenía yo una conversación con una colega sobre la forma en la que nosotros accedimos a la información y hablábamos de que en un mundo sin computadora y sin internet, ya voy a revelar un poco mi edad, ujú, a mí me tocaba ir a bibliotecas públicas, ¿no? En la primaria y secundaria, me tocaba a mí,
estar buscando en la papelería monografías al respecto y buscar pues programas de televisión para más o menos tratar de hacer pues mi tarea, ¿no? Ya en la facultad, cuando a mí me pedían un trabajo, pues sí, hay que ir a la biblioteca y ustedes saben que como los recursos son limitados, los buenos libros había poquitos. Entonces, como había poquitos, la gente se los quedaba, los escondía, entonces no siempre estaba, y entonces yo estaba consultando libros de 1962 para hacer mis tareas, y ahí estaba yo haciendo eso, y ni pensar en artículos científicos, ¿no? Un artículo científico yo tenía que bajar a la parte de la biblioteca de las revistas y buscar un artículo en revistas muy, muy, muy viejas, y esas revistas no se nos permitía sacarlas de la biblioteca, así que yo tenía que copiar ahí, ¿no? A mano eso, porque eran muy frágiles. Si uno quería un artículo, uno tenía que hacer una solicitud, ¿no? Llenando una hoja y el artículo llegaba, si es que se encontraba, en unos 6 meses. Entonces, eso es lo que a nosotros nos tocó. El día después ya vino el PDF, ¿no? Y el formato, las copias, y ahora, ¿no? Pues ya que se mandan vía digital, pero realmente ha cambiado porque creo que seguimos compartiendo los mismos documentos. Piensen ustedes en su propia práctica o lo que ustedes han vivido o en los entornos que han tenido. ¿Qué tanto se ha modificado la educación? En estas últimas décadas. Entonces, la respuesta, pues siempre tiene que ver con la innovación, ¿no? Entonces, nos montamos en la bandera de la innovación y entonces mejoramos todos los procesos y nos encontramos con serios problemas. El primero es, la innovación es un proceso complejo que requiere varias etapas. Entonces lo podemos ver como muy simple, como un proceso unidireccional, lineal, de causa-consecuencia. Entonces, desde pensar la idea, plantearla, ejecutarla y valorarla. O lo podemos ver un poco más complejo, como un proceso cíclico, donde sigue siendo lineal, pero ahora es iterativo y las etapas están seriadas, pero siempre me permite regresar a una de ellas. O lo podemos ver incluso más complejo, ¿no? Donde se configuran diferentes componentes y actores, donde hay un montón de interacciones, pero siempre hay una entrada y una salida, o como normalmente ocurre en la innovación educativa, ¿no? Donde hay un montón de entradas y salidas, donde es muy complejo, hay un sinfín de interacciones, hay muchos actores colaborando y se da mucha retroalimentación. Entonces, cuando nosotros nos planteamos un proyecto de innovación, algunas personas lo suelen ver como esta imagen del principio, ¿no? Donde, bueno, voy a plantear mi idea, la voy a poder ejecutar y la voy a poder valorar, ¿no? Pero lo que realmente pasa en la innovación educativa es esto, ¿no? Es un fenómeno sumamente complejo, donde de ida y vuelta, donde tenemos diferentes circunstancias y diferentes cosas que están pasando ahí y tenemos que tomar un montón de decisiones al respecto. Ujú. Y en el contexto de la UNAM, esto todavía es muchísimo más complejo. Los que no estén en esta universidad, la UNAM se considera una macro universidad. Es una universidad muy grande, no solamente en tamaño y extensión, sino también entre todas las actividades y la población que atiende. Nosotros en la universidad atendemos a 3 niveles educativos: a nivel medio superior o bachillerato, a nivel superior y nivel posgrado. Cuando hablamos de bachillerato, además tenemos 3 planes de bachillerato: la Escuela Nacional Preparatoria, la Escuela Nacional Colegio de Ciencias y Humanidades y además el bachillerato a distancia. Tenemos 133 programas de licenciatura, 42 programas de posgrado, 42 programas de especialización. Nuestra planta académica supera los 42,000 docentes. Tenemos más de 373,000 estudiantes, 14 planteles de bachillerato, 16 facultades, 5 escuelas nacionales, 36 institutos, 13 centros de investigación, 8 unidades multidisciplinarias. Tenemos presencia en todo el país y además en otros 9 países alrededor del mundo. Entonces, imaginan ustedes, si yo quisiera, ¿no?, implementar una postura, una idea, un enfoque sobre innovación educativa en todo esto, ¿no? ¿Te acuerdan que en un principio hablábamos de que, pues, cada persona podía tener su propio enfoque sobre innovación educativa y que si nos poníamos demasiado, laxos, podríamos decir que hay tantas definiciones de innovación como personas? Entonces, imaginan
yo tratando de hablarles de innovación educativa en todos estos contextos, en todas esta serie de características muy propias que tiene la universidad. Ujú. Entonces, como ven, es sumamente complejo. Entonces, ¿me debo echar a llorar? ¿No? No, ¿no? O sea, lo que es importante es entonces, ¿por qué evaluamos la innovación? Bueno, es necesario evaluar la innovación porque es un ejercicio crítico de las iniciativas, ¿no? Porque este ejercicio crítico al fin me va a permitir tomar decisiones, saber si lo que estoy haciendo lo estoy haciendo bien y si está impactando, ¿no? Positivamente, pues el fenómeno que yo estoy tratando de tener o el problema que yo identifiqué, porque me permite además tener un monitoreo sistemático, ¿no? De cómo están cambiando las prácticas en el aula, de cómo es el desarrollo profesional del profesorado y de cómo se están utilizando los diferentes recursos educativos. De esta manera, por ejemplo, yo les puedo decir que desde mi área, yo trabajo mucho con la recuperación de información científica y académica. Y entonces estoy muy de la mano con la Biblioteca Digital de la UNAM. Y nosotros sabemos que hay una subutilización muy, muy, muy fuerte de todos los recursos a los que tiene los recursos digitales, bibliográficos de los que tiene la universidad, ¿no? De tal manera que en esta universidad, cada estudiante apenas descarga entre 3 y 5 artículos al año de una base de millones de artículos, ¿no? Bueno, de bases, de muchas bases que tienen millones de artículos. Entonces, cómo se están utilizando esos recursos, cómo se están desarrollando los profesores y cómo están cambiando las prácticas en el aula son aspectos importantes del por qué debería yo evaluar pues la innovación educativa. Evaluar la innovación educativa entonces me permite valorar en qué medida está vinculada la innovación con el logro de los mejores resultados de aprendizaje. ¿Se acuerdan eso de que la innovación es un medio, no es el fin? Entonces, ¿de qué manera estos proyectos de innovación que tenemos del proyecto PAPIME, ¿no? Que tenemos, yo soy administrador del repositorio de innovación educativa y tenemos ahí una alianza con DEGAPA, que es la Dirección General de Asuntos del Personal Académico, que es la encargada del proyecto, perdón, del programa PAPIME. Entonces tenemos ahí una alianza en la que ellos nos pasan la información de los proyectos terminados y yo la sistematizo, la gestiono y la pongo a disposición de todos. Entonces tenemos miles de proyectos, ¿no? Que hablan sobre innovación y mejoramiento de la enseñanza. ¿Qué tanto esos proyectos realmente mejoraron las prácticas educativas, mejoraron los resultados de aprendizaje? Bueno, por eso necesito valorarlos. También nos permite orientar claramente las intervenciones educativas. Nos permite obtener información de una forma rápida, ¿no? De si se cambiaron las prácticas educativas como se estaba esperando y además nos ayuda a comprender, ¿no? Mejor las condiciones y el impacto de la innovación educativa. Entonces, como ven, aventarse este reto de evaluar la innovación es muy importante, a pesar de todo lo que hemos hablado sobre innovación educativa. Ujú. Y viene, pues, la pregunta que ustedes me van a hacer y que es, pues, también uno de los enfoques de la charla, ¿no? Entonces, ¿cómo evaluamos la innovación educativa? Porque ya me hablaste que la innovación educativa es polisémica, que es muy contextual, que depende de ciertas personas, que sí debe estar pensada en esta, que es un proceso complejo, y bueno, ya todo lo que estuvimos diciendo, ¿no? Ujú. ¿Cómo evaluamos la innovación educativa? A ver, lo primero es decirles, profesores, profesoras, invitados, no existe una receta para evaluar la innovación educativa. El fenómeno es sumamente complejo. El diseño y desarrollo de instrumentos de evaluación es un gran reto, ¿no? Porque, lo voy a repetir por todo lo que ya estuvimos viendo en la charla, es muy complicado asociar la innovación educativa a criterios e indicadores, porque nuevamente es muy contextual, ¿no? Es muy, muy difícil decir estos criterios o estos indicadores son propios de todas las innovaciones educativas. Y además, los docentes e instituciones no cuentan con las guías, pautas e incluso en algunos momentos los incentivos para entrarle a estos desafíos. Entonces, eso es importante como preámbulo. Lo siguiente es, eh, antes de decirles cómo evaluar, me gustaría que reflexionáramos en estos aspectos. ¿Cuáles consideran ustedes que son los criterios que permiten valorar entonces la innovación educativa? ¿Cuáles dirían ustedes? Váyanme los poniendo en el chat, por favor. Ujú. ¿Qué factores inciden en que algunas ideas educativas novedosas se instrumenten con éxito?
¿Y cómo podemos distinguir entre los proyectos innovadores de aquellos que solo presentan ajustes o la mejora, ¿no? O sea, a ver, váyanme poniendo, yo voy leyendo algunos. La aplicabilidad, nos dice Magda, muchísimas gracias. Ujú. ¿Qué otros criterios, factores se les ocurren? Me dice Mónica, los planes y programas de estudio. Lady, criterios que tengan evidencia de impacto positivo. Muy bien. Emma, la flexibilidad. Magda, los objetivos claros. Ujú. La actualidad, la factibilidad. Muy bien. Ujú. Nos dice Alma, el impacto y la relevancia en los procesos de evaluación, de enseñanza y aprendizaje. Perdóname, Alma. Ujú. Muy bien, esos son algunos de los criterios. Ok, muchísimas gracias. Sí, 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 todos esos son algunos de los criterios importantes para valorar la innovación educativa. A ver, entonces, ¿tenemos marcos de referencia? Sí, tenemos muchos marcos de referencia. Hay algunos, les voy a hablar de los que están en español. Ujú. No son absolutamente todos estos. Entonces, hay muchos esfuerzos. En Iberoamérica, ¿no? Por ejemplo, está el método Main, ¿no? Del doctor Fidalgo Blanco, del 2018, donde nos habla de cómo planificar, aplicar y difundir la innovación educativa. Ahí les pongo una captura de pantalla de su trabajo. Pero también está una serie estructurada de etapas a seguir de Jacobs, y están los criterios para evaluar proyectos de innovación docente universitaria de la Universidad de Granada que hizo el doctor León Guerrero y López y López. Ujú. Entonces, como ven, ya hay algunos esfuerzos de entre el 2000 y el 2018 que nos hablan de algunos aspectos a considerar cuando estamos valorando la innovación educativa. En Latinoamérica existe un buen referente. Ese trabajo es del 2022. Bueno, se publica en el 2022, pero realmente desde el 2018-19 están con este proyecto. La Pontificia Universidad Católica de Chile nos da este documento de qué es y cómo valorar la innovación educativa. Presenta un modelo para la evaluación de la innovación educativa. Está muy padre porque está muy simple, es muy sencillo de seguir. Es una rúbrica que se refiere a las etapas de desarrollo de un proyecto de innovación educativa. Entonces ya tenemos un antecedente en Latinoamérica. ¿En México hay antecedentes? Sí, tenemos estos dos marcos de referencia muy importantes. Uno del Instituto Politécnico Nacional, del Politécnico del IPN, como le conocemos aquí en México, que en 2017 publica este modelo de innovación educativa, ¿no? Ortega, y en el Tecnológico de Monterrey, desde el 2017, digo desde el 2000 porque esta escala I que nos presentan ha venido actualizándose año con año. Entonces, desde el 2007 presentan esta escala I como un marco de referencia para evaluar proyectos de innovación educativa. Entonces, como ven, hay algunos esfuerzos, pero como la innovación educativa es muy contextual, yo no puedo simplemente tomar esto y replicar, copiarlo y aplicarlo en nuestro contexto, porque entonces estaría un poco, ¿cómo se le puede decir? ¿Cómo le podría yo llamar? Este, mm, Tiende a ser insatisfactorio y no todos los criterios necesariamente tienen esa misma aplicabilidad. Por ejemplo, en la escala I, en el TEC de Monterrey se busca el financiamiento, ¿no? Porque ellos hablan de proyectos de emprendedurismo. Entonces, uno de los aspectos a valorar en la escala I es el conseguir recursos. En la UNAM, que es una universidad pública, eso no sucede de esa forma. Entonces, por eso no simplemente puedo tomar uno de estos y aplicarlo. Pero estos son marcos que me ayudan a mí a tomar decisiones. Entonces, ¿qué pasa en la UNAM? En la UNAM desde el 2019 nos dimos a la tarea, primeramente, fíjense, lo que tratamos de hacer era categorizar la innovación educativa. En el área donde yo me encuentro se llama de sistematización y gestión de la innovación educativa. Y lo que tratamos de hacer es de identificar, documentar y organizar los proyectos y las iniciativas de innovación educativa. Entonces, uno de los planteamientos que hacíamos hace unos 5 años era cómo los categorizamos y teníamos ahí muchos trabajos y después nos dimos cuenta que esas categorías nos podían servir para valorar la innovación educativa. Entonces nos dimos a la tarea de buscar referentes en todo el mundo, por eso les presento esos que les presenté en las diapositivas anteriores, una disculpa. Ujú. Y después de eso, analizamos cuáles son aquellos que realmente son importantes y tienen que ver con el contexto de la universidad. Y entonces,
en un libro que se llama Evaluación y Aprendizaje en Educación Universitaria, que está disponible en acceso abierto en la página de la CEIDE, en la pestaña de publicaciones, ahí lo pueden encontrar. Publicamos un capítulo, ¿no? Donde hablamos de los criterios indicadores para orientar la evaluación de la innovación educativa en la UNAM. Este fue un esfuerzo en el que nosotros dijimos que estos deberían ser los elementos que tiene toda innovación educativa, no importa cuál sea y a qué nivel o ámbito o dimensión estemos hablando, porque yo no les hablé de las dimensiones de la innovación educativa ni los diferentes ámbitos, pero bueno, la innovación educativa viene desde el aula hasta nivel institucional o política nacional. Entonces, toda la innovación educativa tiene necesariamente esos elementos: la novedad, la intencionalidad, la implementación, porque una innovación que no se implementa no puede ser innovación, el impacto, que ya me lo ponían ustedes también ahí como los criterios, ujú, la sostenibilidad, porque como decía Rogers, al fin y al cabo, una innovación debe permanecer el suficiente tiempo para que las demás personas lo puedan utilizar. Entonces, yo no puedo hacer un proyecto de innovación en el que si yo me voy, pues ya desaparezca, ¿no? O ya no se pueda hacer. Entonces, la sostenibilidad es muy importante. Y otros dos criterios en los que está enmarcado totalmente estos elementos, que tiene que ver con el contexto propio de, en este caso, no solamente de la universidad, sino también dentro de cada una de las entidades y dentro de las entidades, cada una de las carreras. Yo soy de la Facultad de Ciencias. Cuando yo estudié había 4 carreras, me parece que ahorita hay 8 carreras ahí en la Facultad de Ciencias y no es lo mismo los biólogos que los de matemáticas, a pesar de que compartimos el mismo espacio físico, ¿no? Dentro de la dependencia. Entonces, el contexto es muy importante y otro aspecto, otro elemento tiene que ver con la reflexión. La innovación educativa es un proceso de reflexión constante, de reflexión crítica sobre todos estos aspectos: novedad, intencionalidad, implementación, impacto y sostenibilidad. Lo mismo que el contexto en cuestión de la novedad, intencionalidad, implementación, impacto y sostenibilidad. Entonces, estos criterios a nosotros nos dieron un marco para empezar a trabajar ya sobre cómo evaluar la innovación educativa. Entonces, esto fue un primer esfuerzo. Ahí pueden checarlo, ahí están los datos para que lo puedan tener en acceso abierto. Y entonces, con estos criterios dijimos, ¿por qué no diseñamos una estrategia para evaluar proyectos de innovación educativa en la UNAM? Y entonces hicimos nuevamente esta revisión documental para evaluar la innovación educativa en otros contextos. Hicimos una primera versión. Después juntamos a 10 evaluadores internos para tratar de homogeneizar toda esa información. Hicimos una segunda versión. Y por último, con un equipo multidisciplinario de 13 especialistas de distintas instituciones de educación superior, tanto nacionales como extranjeras. Aquí incluyo a personas que colaboraron o que estuvieron a cargo del proyecto de la Universidad de Chile, de la Pontificia, nos estuvieron apoyando también. Aquí escuelas privadas y públicas. Entonces, les comento un poquito el contexto. Nosotros desde la UNAM pertenecemos a una red de innovación educativa llamada RIE 360. Entonces tenemos contacto con universidades públicas y privadas del país. Entonces les invitamos, y entonces escuelas públicas y privadas de diferentes contextos. También la gente de Escala ahí estuvo aquí, ¿no? Apoyándonos. Entonces, con eso, nosotros tuvimos una versión final. Entonces, lo que se obtuvo es este documento que ustedes ven ahí como captura de pantalla. Entonces, tenemos realmente toda una estrategia dividida en 3 documentos: una estrategia para evaluar proyectos de innovación educativa en la UNAM, una guía de apoyo a los usuarios del instrumento, un instrumento de evaluación. Básicamente es el instrumento que nosotros nombramos Evalúa INED-UNAM, y una metodología del diseño para que ustedes sepan cómo se construyó, que es toda la matriz de operacionalización de las variables. Entonces, en esos 3 documentos que están disponibles en el repositorio de innovación educativa, mil disculpas en estas semanas, los que quieran entrar al repositorio de innovación educativa, estamos en un proceso de migración. Como los que no son del contexto de la universidad, la dependencia donde yo me encuentro, CEIDE, cambió de nombre. Antes éramos Quayed, ahora somos Seide. Entonces, este cambio administrativo, que parece simple, la verdad es que pues, nos ha llevado a modificar un montón de cosas, y uno de ellos es la migración de todos nuestros sistemas.
el repositorio de innovación educativa es posible que esté fallando un poquito, pero le voy a pedir a mi compañera Dafne que por favor nos ponga los PDFs en el chat para que ustedes tengan estos 3 documentos. Ya están disponibles, salieron de un proyecto PAPIME, ¿no? Los pudimos hacer así, están en acceso abierto, tienen sus licencias Creative Commons para que ustedes lo puedan ocupar y difundir, ¿no? Sin mayor problema. Y les voy a explicar un poquito el primero, estrategia, porque ese es el que conlleva todo lo demás. Entonces, antes de empezar, lo que nosotros nos dimos a la tarea es de la definición operativa de innovación educativa. Entonces, nos pusimos a charlar sobre la propia definición que ya tenía la convocatoria PAPIME y nosotros decidimos modificarlo un poco. Esa es la definición que nosotros estamos proponiendo para este proyecto en particular. Nosotros decimos que la innovación educativa comprende procesos creativos de transformación para planificar, implementar y evaluar ciertos elementos del ecosistema educativo con la intención de resolver problemas y mejorar el aprendizaje de los estudiantes. Con esta definición nosotros queremos hacer énfasis en que la innovación educativa se puede dar en diferentes momentos y son diferentes actores los que están ahí involucrados en el proceso de evaluación. Muy bien. Y entonces nosotros proponemos este esquema. ¿M? Que ustedes pueden ver aquí en la pantalla. Como ustedes pueden ver, lo que nosotros estamos proponiendo es que para evaluar la innovación educativa habría que considerar a quiénes son las personas que están evaluando, quiénes son esas personas interesadas en la evaluación de la innovación educativa. Entonces, como ustedes pueden ver acá, no solamente hablan de docentes y estudiantes, sino que también hay líderes de proyectos, autoridades e incluso equipo pedagógico que está ahí de la mano. Entonces, son diferentes actores, pero también que tienen diferentes objetivos, ¿no? Un objetivo de la innovación educativa puede ser la documentación, perdón, para evaluar la innovación. Puede ser la documentación de esa evaluación, la retroalimentación, proveer orientación o incluso asignar recursos. Y los proyectos de innovación educativa tienen diferentes fases de desarrollo. Nosotros proponemos 3, ¿no? Muy generales. La parte de planeación, donde se está ahora sí que planteando el proyecto, la parte de ejecución, que es la parte donde se implementa el proyecto, y la parte de evaluación donde se obtienen los resultados y se analizan y valoran los resultados de esa implementación. Entonces, aquí está configurándose todo. Entonces, como ustedes pueden ver, para evaluar la innovación educativa, no solamente nos tenemos que centrar en una serie de criterios como yo les ponía en esta diapositiva, ¿no? De que la novedad, la intencionalidad, la implementación, el impacto, la sostenibilidad, todo eso enmarcado entre el contexto y la reflexión, sino que además para evaluarla debemos considerar las fases, los objetivos que tiene la evaluación y quiénes son las personas que van a estar evaluando. De tal manera que aquí se pueden generar redes. Por ejemplo, en planificación yo puedo tener esta serie de redes, que si me pongo exquisito debería ser así. Ujú. En la planificación, personas pueden hacer evaluación para documentar quiénes. Puede ser un equipo pedagógico, puede ser docentes. O en la parte de planeación o planificación, para proveer orientación, a lo mejor líderes de proyectos, docentes están involucrados en ese proceso. O para dar esa realimentación, bueno, el equipo pedagógico, las autoridades. Entonces, como ven, las redes, se empiezan a hacer redes complejas para desarrollar toda la evaluación del proyecto de evaluación. Ujú. Cuando estamos en la fase de ejecución pasa exactamente lo mismo, ¿no? Yo puedo tener los diferentes actores y los objetivos de esa evaluación y también se pueden generar estas redes, de tal manera que como ustedes pueden ver se generan caminitos. Entonces, en la fase de ejecución, si yo quiero documentar el proyecto, entonces quien debería evaluar es el equipo pedagógico y también los docentes. Ujú. Si en la parte de ejecución yo lo que quiero es dar realimentación, quien debería evaluar son los líderes de proyecto, los docentes y las autoridades. Depende para qué se esté utilizando eso. Muy bien. Y lo mismo pasa en la última fase con evaluación. Yo también podría tejer todas estas redes, ¿no? De las que estamos hablando cuando estamos hablando de innovación, de evaluación de la innovación educativa. Entonces, la propuesta que yo les hago, y el gran reto es eso, que no solamente ustedes piensen cuando están diseñando un proyecto de evaluación educativa en el aspecto de solamente una lista de criterios que ustedes me ponían acá, ¿no?
muy bien en los comentarios, ¿no? Como tener los objetivos claros, ser flexibles, que sea actualizado, que sea factible, el impacto y la relevancia para los procesos de enseñanza y aprendizaje, ujú, que se tenga evidencia, sino además que ustedes deben contemplar en qué fase del desarrollo del proyecto están, ujú, quién es la persona que va a evaluar y por qué está evaluando el proyecto. Entonces, con eso, ustedes van a poder orientar mejor la evaluación de la innovación educativa, porque no es lo mismo que quien esté evaluando sea un docente a que sea un estudiante o sea alguna otra persona, y no va a tener exactamente el mismo objetivo de evaluación. Ujú. Entonces, es importante que ustedes puedan conocer que existen todas estas redes. En este documento nosotros les explicamos muy bien cómo son esos caminos para que ustedes puedan tener más guía. Ahorita yo solamente se los estoy planteando de manera general. Ujú. Entonces, permíteme, yo creo que ya voy para acá. ¿Y cómo lo hago? Porque ya les dije como la estrategia. Ujú. Pero ustedes me dan un instrumento. Sí, profesores, profesoras, nosotros tenemos un instrumento. Voy a dejar de compartir, esa es solamente la captura de pantalla del instrumento, pero les voy a compartir en los documentos que Dafne nos hizo favor de ponernos ahí, está algo que se llama, a ver, ahí voy, permítanme un segundito, algo que se llama así. Ujú. Eso se los voy a presentar en el PDF, ese es el documento que les pasó. Ujú. Guía de apoyo a los usuarios del instrumento. Aquí aparece el instrumento. ¿Por qué les presento este? Ahorita permítanme un segundito porque dice que ahí está, ahí va. Ujú. Aquí está el instrumento. Entonces, como ustedes pueden ver, ¿no? Nos dice, mm, mm, el instrumento está dividido por las fases. Si yo solamente estoy en la fase de planeación, entonces solamente voy a ocupar esta parte del instrumento. Es esta con 14 criterios, indicadores o ítems, como ustedes lo quieran nombrar, y entonces ya empiezan a verse este tipo de cosas como describe el problema educativo, que es uno de los comentarios que ustedes me hacían, ¿no? Que tenga objetivos claros. Entonces, describe el problema educativo, justifica, describe los antecedentes, identifica las necesidades, establece objetivos. De alguna manera, estos 14 ítems tratan de reflejar o buscan reflejar la novedad, la intencionalidad, la sostenibilidad, la reflexión de los que nosotros hablábamos de los criterios anteriores. Ujú. Si ustedes están en la fase de ejecución, deberían entonces tomar la primera parte de planeación, porque se tuvo que haber planeado, y la segunda parte de ejecución. Y aquí, como ven, les da una pequeña descripción de lo que es esta fase, ¿no? Etapa en la que se pone en marcha el proyecto. Y nos dan esta serie. Y si ya estamos en la última fase de obtención de resultados, entonces tendríamos que ocupar absolutamente todo el instrumento. En este instrumento y este documento, ustedes van a poder tener, como pueden ver, toda la orientación sobre cómo tomar las decisiones. Entonces, aquí nos dice que nosotros debemos calificar en una escala del 1 al 4, de acuerdo a lo que estemos viendo, nos explica cuál es cada una de los elementos de esta escala, ujú, aquí en cada una de las fases, como ustedes lo pueden ver, y después nos da un ejemplo, ¿no? De cómo valorarlo y exactamente cuál fue el puntaje. Este instrumento y esta manera de evaluar no busca ser sumativa, solamente ponemos un número para dar un acercamiento a la realimentación que nosotros debemos hacer. Lo que tratamos de decirle a las personas cuando están en este punto es qué tanto, en qué aspectos o áreas todavía les falta como clarificar más o que no han considerado dentro de su proyecto de evaluación para que pues tenga mejores resultados o un mejor impacto. Entonces, lo que busca este instrumento no es decir si algo es o no es una evaluación. Lo que busca decir es, oigan, este proyecto de evaluación tiene muy fuerte esta área y tal vez estas áreas no están tan bien descritas. Hay que mejorarlas para, pues, hablar de todos estos aspectos, ¿no? Que queden claros de los que ya estábamos hablando. Entonces, este documento, como ven, les puede ser de mucha utilidad. Ahí lo tienen ustedes ya, ujú, para poder orientar la evaluación de la innovación educativa. Muy bien. Entonces, ya se me está acabando el tiempo. Me voy a dar prisa. Voy a regresar a la presentación. Acá estaba. Yo estaba acá. Entonces, ¿cómo podemos seguir todos esos caminitos? Bueno, ya les damos un instrumento para poder seguirlo y también está dividido
por fases y aquí de acuerdo a la realimentación o ya lo que nosotros le vamos a decir depende de quién esté evaluando. Entonces ya para cerrar, ¿no? Y empezar con la ronda de preguntas, me gustaría estas consideraciones, ¿no? Poner a discusión estas consideraciones. La primera, evaluar las o la innovación educativa es una tarea muy compleja que involucra diferentes elementos y o factores que convergen, es decir, que interactúan de diferentes maneras según el momento, las personas y los propósitos de la innovación. Entonces, siempre cuando ustedes estén de cualquiera de los dos lados, tanto ustedes en la parte de desarrollo de un proyecto de innovación como de evaluación, o bien como evaluación, como evaluadores, consideren estos aspectos. Número dos, los modelos y estrategias para evaluar las innovaciones educativas representan un camino claro y confiable para alcanzar el objetivo de mejora de calidad. Entonces, sí se necesita afrontar este reto de cómo evaluar la innovación educativa. Número tres, evaluar eficazmente las innovaciones nos permite identificar y guiar acciones que transforman la educación, que eso es lo que nosotros tratamos de hacer con estos documentos que yo le estaba presentando. Y número cuatro, la estrategia presentada representa un esfuerzo por promover una cultura de innovación. Lo que nosotros tratamos de hacer con este ejercicio de evaluación, que puede ser tomado como una autoevaluación, una coevaluación, ¿no? Una heteroevaluación. Lo que intentamos hacer no es calificar a las innovaciones, como les decía en un momento, no es sumativo, ni es distinguir entre las innovaciones y las no innovaciones. Lo que nosotros queremos promover es una cultura de innovación entre las personas, que las personas realmente tengan herramientas que les sirvan de guías o pautas cuando están empezando, cuando están diseñando o cuando ya tienen en marcha un proyecto, pero lo quieren fortalecer. Eso es lo que nosotros buscamos con la innovación, con la evaluación de la innovación educativa. Mil disculpas. Y eso es un mensaje que yo les quiero decir, independientemente de si utilizan o no los instrumentos y estrategias que nosotros desarrollamos acá. Cuando ustedes evalúen la innovación educativa, lo que se busca hacer es que las personas no tengan una mejor comprensión de lo que es la innovación educativa, de toda la complejidad y cómo pues ir sorteando todos estos retos. Entonces, eso es muy importante. Siempre hay que involucrar a todos los actores posibles, a docentes, autoridades, pero principalmente a los estudiantes, que son los principales benefactores de los proyectos de innovación, así como el equipo pedagógico. Y siempre hay que contemplar estos momentos, ¿no? Planificación, ejecución, evaluación. Agregaría una quinta, ¿no? Diciéndoles que este no busca ser un instrumento concluyente en una estrategia concluyente. Como ustedes vieron, hay muchísimos otros trabajos. Cada uno tiene sus fortalezas y sus áreas de oportunidad, lo mismo que este. Nosotros siempre estamos abiertos a mejora, a cambios, y ese instrumento también seguramente lo va a tener, ¿no? Lo vamos a ir perfeccionando poco a poco mientras se vaya implementando y se vaya diseminando entre la propia comunidad. Entonces, no es una estrategia final, ¿no? Por decirles así, sino que seguramente van a venir algunos otros aspectos a considerar cuando estemos nosotros trabajando con ellos. Entonces, estas son algunas consideraciones sobre los retos de evaluar la innovación educativa, ¿no? Como ven, es algo complejo, pero es algo que se tiene que asumir, es algo que se tiene que llevar. Muy bien, entonces, quedo abierto a sus preguntas, ¿no? A sus comentarios. No he visto el chat, pero ahorita lo veo. Por lo pronto, lo que les quiero decir es que esta presentación tiene licencia Creative Commons para que todos lo puedan tener. Yo se las voy a compartir. Voy a dejar de compartir la pantalla para ver el chat y para ver las preguntas. Sí, muchísimas gracias, maestro Roberto, por compartir con nosotros su experiencia sobre este tema de la evaluación educativa. Sí, tenemos muchas preguntas en el chat. Voy a seleccionar algunas y si gusta, bueno, se las vamos elaborando. Sí, por favor, Jacqueline. La maestra Emma comenta que es muy interesante incluir los conceptos de equidad, igualdad y justicia en la evaluación educativa. Ella pregunta, ¿cuál es la diferencia entre equidad e igualdad? Y la otra pregunta es si nos puede dar ejemplos de proyectos de innovación educativa e inteligencia artificial. Ok, este aspecto de equidad, igualdad y justicia es muy interesante. Normalmente, seguramente han visto esta imagen del árbol, ¿no? Con las manzanas. Entonces, igualdad
¿no? Se refiere como a darles a todos las mismas oportunidades de alcanzar esa manzana. Entonces está el árbol de manzanas, ¿no? Y las personas pueden tener acceso a él. Ujú. Pero no necesariamente eso quiere decir que ambas o todas las personas puedan alcanzar esas manzanas. Entonces se habla de equidad, ¿no? Si un lado del árbol las manzanas están más altas, entonces hay que darle a una persona una escalera, para que las pueda alcanzar. Pero si las dos les damos exactamente el mismo tamaño de escalera, equidad no necesariamente va a garantizar que todos van a tener acceso a las manzanas. Entonces, en un principio, igualdad es poner el piso parejo, ¿no? Que todos puedan tener, ¿no? Equidad se refiere a darle las herramientas necesarias para que todos puedan tener, pero eso hay que transitarlo hacia la justicia. La justicia implica que nosotros debemos buscar la manera de que cada persona, de acuerdo a sus propias características y naturaleza, pueda tener acceso a esas manzanas. Entonces, si a alguien hay que darle una escalera más alta, ¿no? Hay que buscar que se la dé, porque no todos siempre van a tener como esta misma oportunidad. Entonces, muchas veces se habla de igualdad de la educación, ¿no? Y solamente lo planteamos desde el aspecto de que todos escuchen, todos vean y todos tengan los recursos. Luego hablamos de equidad, ¿no? De que, bueno, este, les voy diseminando la información para que además lo puedan hacer. Pero si queremos ser justos, entonces deberíamos dar además una forma de hacer llegar la información, los contenidos de una manera pues más personalizada, más adaptable a las características y situaciones. Ese es un gran reto, es una parte de la agenda mundial, ¿no? De cómo alcanzar eso. Seguimos teniendo pues muchas características. Seguramente han escuchado hablar del aula inclusiva. Ujú. Las aulas inclusivas a veces se piensan para personas que tienen ciertas condiciones, ¿no? Físicas, por ejemplo, algún tipo de discapacidad, pero la verdad es que el aula inclusiva se refiere absolutamente a todos, ¿no? O sea, no por el hecho de que yo tenga una condición física diferente o igual, quiere decir que sea igual al resto de las personas. Entonces, seguimos hablando de eso, es un tema pendiente, no hemos alcanzado, pero nosotros como docentes tenemos que hacerlo. Y desde la evaluación de la innovación lo que intentamos es hacer eso, que los proyectos realmente lleguen a un fin donde se mejoren los problemas o las condiciones que nosotros queramos atender con los proyectos de innovación. Eso es lo que se intenta. Lo siguiente, me decías, Jackie, que era proyectos Sí, de innovación, ¿no? si nos puede dar ejemplos de proyectos de innovación educativa e inteligencia artificial. O sea, ¿cómo ha influido esta inteligencia artificial y si se está trabajando algún proyecto con la inteligencia artificial? Hay muchos proyectos de inteligencia artificial. ¿Qué tan novedosos o qué tan de innovación es, ¿no? Porque, como les decía, ¿se acuerdan que en alguna parte de la charla decíamos, no todo lo nuevo es innovación? Entonces, muchos de los proyectos ahorita sobre inteligencia artificial obedecen pues a esta ola, ¿no? A la que nos hemos tratado de sumar. Yo todavía no conozco o no he visto un proyecto como bien estructurado sobre ya no cómo se utilizan herramientas de inteligencia artificial para atender un problema educativo. Recuerden que la innovación educativa es un medio, no es el fin. Entonces, si vamos a ocupar la inteligencia artificial, no solamente es porque queremos incluirla en el aula o dentro de nuestras prácticas, sino que tiene que ver con cómo esta puede resolver algunos de los problemas educativos. Se ha hablado muchísimo, pero seguimos estando en una fase pues todavía inicial, ¿no? Eso en general en el mundo, pero bueno, particularmente en nuestro contexto regional, saben ustedes que todavía no hay marcos regulatorios sobre la inteligencia artificial, hay muchas dudas sobre todo eso. Entonces, yo no he visto todavía un proyecto formal de innovación educativa eh, integrando inteligencia artificial. He visto muchos proyectos de inteligencia artificial para educación. Eso sí, lo he visto. Incluso nosotros acá desde la coordinación tenemos muchos proyectos con eso. Pero que yo todavía pueda decir que es un proyecto de innovación basado en inteligencia artificial, todavía creo que tenemos que dejar que madure un poco más todo esto. Muchas gracias, Roberto. La profesora Diana pregunta, ¿de qué manera se fomenta y garantiza la participación activa de los estudiantes en los proyectos de innovación educativa impulsados por la CEIDE? ¿Y cómo se mide el impacto de su involucramiento en dichos proyectos? Sí, claro, ese es también uno de Una los muy retos que buena tenemos, pregunta. ¿no? Es muy buena pregunta. Es difícil garantizarlo.
muy, muy, muy difícil que uno pueda garantizar efectivamente que eso se puede hacer. Lo que sí hemos nosotros visto, y por eso es importante la evaluación, es empezar a cambiar ya el enfoque de evaluación. La mayoría de los estudiantes tienen una mirada de evaluación punitiva, ¿no? Cuando ellos piensan en evaluación, piensan en su calificación y en lo que tienen que entregar para pasar tal o cual curso. Creo que tenemos que cambiar el enfoque totalmente de evaluación y hablar de evaluación no solamente del aprendizaje, sino evaluación para el aprendizaje, que sea una herramienta que permita ayudar realmente y a la toma de decisiones. Y eso es algo que tenemos que trabajar con los estudiantes, que ellos vean el proceso de evaluación ya no solamente como la asignación de una calificación o si pasaste o no tal curso, sino que es una forma de que ellos obtienen información sobre su propio proceso de aprendizaje y cómo pueden tomar decisiones basadas en eso. Entonces, esa es una manera en cómo podemos ir fomentando su participación. La otra es siempre involucren a los estudiantes. En las diferentes charlas que yo he tenido oportunidad de estar como oyente o incluso como conferencista, como es este caso, eh, los docentes generamos muchas veces las soluciones de manera inmediata, ¿no? Les pongo un ejemplo muy rápido. Si de repente yo les pregunto, ¿por qué sus estudiantes no hacen tarea? Porque la mayoría de los que dan clase aquí, ujú, este, seguramente tienen la misma situación. Los estudiantes no hacen la tarea o no leen la lectura, ¿no? Previamente en la clase. Entonces, si yo les preguntara ahorita, ¿no? O les dijera que me pusieran en el chat, ¿por qué los estudiantes no hacen su tarea? La mayoría de ustedes dirían que es por flojos o por apatía, o por falta de motivación, o no tienen gestión del tiempo. Pero se dan cuenta cómo nosotros empezamos a dar respuestas, ¿no? A un problema sin antes preguntarle al estudiante por qué. Muchos estudiantes no hacen tarea porque posiblemente el traslado en la Ciudad de México, que actualmente es horroroso para los que no estén en esa ciudad, esta es una megalópolis. eh, Cuando yo tuve oportunidad de platicar con personas de otros estados de la República, nos decían a nosotros, a mí me decía alguien de Chihuahua, que es del norte del país, es un estado muy, muy, muy grande en extensión territorial, pero tiene poca población. Entonces, decía la coordinadora de educación de Chihuahua que llegó al aeropuerto de la Ciudad de México y se tenía que trasladar a Reforma, ¿no? A un área central de la ciudad. Y que el taxista le dijo que no había nada de tráfico y que se iba a tardar más o menos una media hora, de media hora a 40 minutos. Y le dije, efectivamente, eso es muy rápido en la Ciudad de México. Me dijo, ¿qué les pasa? Para mí media hora implica salir a una autopista, implica pagar peaje. O sea, para mí media hora es, yo salgo de todo mi municipio, me voy a otra ciudad. O sea, porque ¿cómo ustedes pueden vivir así? ¿Mm? Entonces, muchos estudiantes no hacen tarea porque su tiempo de traslado es de 3 horas y están, ¿no? Más de 10 horas en la escuela por los horarios, ¿no? Por la forma en que... Entonces, estamos hablando de que tienen jornadas de más de 16 horas. Entonces, es difícil para algunos estudiantes hacer tareas. ¿Sí? Otra es que en la Escuela Nacional Preparatoria, por ejemplo, y en otras facultades donde tienen 9 u 11 asignaturas, todos los profesores dejan tarea. Todos, ¿no? Y tareas que rebasan las 2 o 3 horas. Entonces, además de 40 horas que los estudiantes están en clase, los profesores quieren que estén otras 20 horas, ¿no? Que es imposible haciendo tareas. Entonces, muchas veces así pasa. Nosotros como docentes y a veces como las personas que son proponentes o responsables de proyectos, pensamos en la solución. Lo que yo les digo, y para no garantizar, pero sí, ¿no? Tener una mejor experiencia es incluyan a los estudiantes, pregúntenles, acérquense a ellos siempre. Eso es algo que el área de diseño nos ha enseñado mucho, el área de desarrollo de software es la experiencia de usuario. Ujú. Google es uno de los ejercicios más exitosos de la historia y ustedes han visto la página de Google. Es Google y una barrita. Y San se acabó. O sea, es tan simple que cualquier persona puede acceder. Ah, pero ¿qué tal cuando nos metemos a servicios de consulta de información de nuestras dependencias, ¿no? Que ya esté el banner por aquí, el mensaje por acá, pues hay una sobrecarga cognitiva impresionante. Entonces,
esta experiencia de usuario o user experience que llaman estas áreas es muy importante. Para nosotros como docentes no es como nuestros usuarios, ¿no? Porque no son usuarios realmente, pero sí acérquense siempre a los estudiantes, pregúntenle a ellos cuando estén a punto de diseñar un proyecto, incluyanlos en la parte de planeación y diseño y seguramente se van a involucrar de mejor manera y cambien este paradigma de la evaluación, ¿no? De una evaluación para conseguir una calificación a más bien una evaluación para su proceso de aprendizaje. Entonces, creo que esa sería muy buena. Y ¿cómo se mide el impacto de su involucramiento? Em, la verdad es que el impacto siempre se va a medir con los resultados que nosotros estamos obteniendo, de manera tangible o intangible. Ujú. Cuando nosotros proponemos esta estrategia para valorar proyectos de innovación, precisamente era eso, ¿no? Que no solamente valoramos la innovación, así, si fuera como impactante, porque se acuerdan en la primera diapositiva yo les ponía 3 ejemplos muy típicos, ¿no? Como si el profesor pone Kahoot, ¿no? Como una forma de evaluación. Entonces, eh, ¿cómo se mide el impacto? Si los estudiantes realmente lo están recibiendo, si realmente están mejorando, ¿no? Sus resultados de aprendizaje, creo que ahí vamos. Entonces, por eso es importante como involucrarlos en todo ese aspecto. Ujú. Muchas gracias, maestro Roberto. La profesora Susana bueno, le pregunta, ¿cómo se podría incorporar la innovación de la nueva escuela mexicana? Se refiere a esta nueva Ujú. perspectiva pedagógica de la SEP a nivel nacional. ¿Cómo se puede mejorar? ¿Cómo se puede incorporar la innovación? Pues aparentemente no conozco de lleno el modelo, la verdad tampoco quiero de decir cosas que no son porque no lo conozco de manera profunda, conozco algunos aspectos de este nuevo enfoque. Lo que me parece que es interesante de este nuevo enfoque es que entre las cosas que plantea, parece que hay como cierta grado de libertad, ¿no? De flexibilidad para que los docentes puedan desarrollar nuevas estrategias, porque se habla más de interdisciplina y de transdisciplina, ¿no? Eliminando como las asignaturas como tal y más bien como viendo problemas globales. Creo que esa es una gran área de oportunidad, ¿no? El otro enfoque que tiene a favor me parece que es el cambio del paradigma en la evaluación. Digo, podemos discutir de si las calificaciones son o no son importantes, ¿no? Y todo eso, pero creo que este nuevo enfoque educativo de la nueva escuela mexicana nos puede dar chance de empezar a implementar cosas que en un modelo muy por disciplina, muy cuadrado como lo teníamos antes, no nos lo permitía. Creo que ahora tenemos ese chance, ¿no? Creo que se pueden incorporar nuevos enfoques y bueno, recuerden que la innovación educativa, aparte de la reflexión constante y de los problemas que ustedes tengan, entonces, en el momento en el que ustedes se enfrenten o afronten un problema difícil en este nuevo modelo educativo, seguramente se les van a ocurrir, ¿no? Proyectos que puedan atender estas. Entonces, me parece que podemos, ¿no? Ir ahí, pero bueno, como les digo, no conozco a profundidad el modelo. Si me dan la oportunidad, igual en algún otro foro, pues en algún otro espacio podemos platicarlo un poquito más. Ok, muchas gracias. La profesora Lady Allen pregunta qué experiencias tienen de implementación de evaluación en la UNAM que se pudiera revisar. No sé si ya se implementó en algún lugar de la universidad, si hay alguna documentación o algún modelo que podamos consultar, algún ejemplo. Sí, sí, sí. Bueno, por lo pronto, esta estrategia que yo les propuse se piloteó, ¿no? Se estuvo trabajando con proyectos ya de innovación educativa. Ese es un buen esfuerzo. Estamos nosotros tratando también de mejorar, ¿no? La parte expresa no está disponible porque el programa PAPIME tiene su fase de evaluación. Ujú. Pero esa no la podemos ver nosotros porque tiene sus criterios muy particulares y además no es pública porque pues como de ahí depende de si se asignan o no los recursos e insumos para apoyar o no los proyectos, perdón, no lo mantienen. Pero nosotros estamos tratando de incidir. Entonces, ese es algo que tiene bondadoso que yo les propongo, los que ya les comenté de Iberoamérica, de Latinoamérica, el caso del TEC de Monterrey, el caso del Politécnico, el caso de la Universidad de Chile, esos están
totalmente probados. En el caso de Chile, ahorita ellos ya están valorando los resultados de todo ese proceso. Les decía que empezaron en el 2019. En el 2022 publican, pero los docentes ya estaban desarrollando sus proyectos de innovación. Ahorita están en la fase de análisis de resultados y de qué tanto ese instrumento funcionó. Entonces, de los que yo les comenté, de todos los referentes, de todos estos marcos de referencia, esos están bien probados y hay mucha información que ustedes pueden consultar. Y bueno, en el caso del TEC de Monterrey, la verdad es que es un programa ya de todo su modelo educativo. Entonces, no solamente está probado, sino que además ya está institucionalizado. Las personas que desarrollan proyectos de innovación educativa, sí o sí, ¿no? Se les aplica esta estrategia y durante todo el desarrollo de su proyecto van. En el caso del nuestro, apenas en el 2024, en marzo, lo publicamos, entonces apenas estamos como en esta fase. Entonces, de manera interna, todavía vamos ahí, pasito a pasito, vamos un poquito más lento, pero lo estamos haciendo. De hecho, nuestra siguiente fase es todas las pruebas de validez y confianza que tiene que tener el instrumento ya de manera estadística. Entonces vamos a eso, ¿no? Ya tiene validez de constructo, ¿no? Ya lo medimos, ya lo hicimos, tuvimos ahí, cuando ustedes vean la operacionalización de las variables, van a ver que tiene buena validez, tiene buen soporte, pero bueno, nos falta hacer más pruebas todavía. Ok, sí, justo sobre esto, la profesora Emma comenta si en esta fase en donde están trabajando se pueden consultar en algún lugar para ver cómo se están implementando, pues. ¿Los cuales, perdón, Jack? Si hay algún lugar o algún documento de consulta en donde estas fases que comenta ya se pueden, si está disponible para la comunidad, pues, de estas Lo- Los, fases. los documentos están totalmente disponibles, abiertos en acceso abierto, no solamente para gente de la universidad, sino para cualquier persona. Entonces, esos 3 documentos, ocúpenlos, ¿no? Esos están ya totalmente disponibles. En el caso de ya todos los ejercicios que estamos haciendo con evaluación, apenas se están documentando. Entonces, esperemos que el siguiente año ya tener resultados sobre eso, sobre cómo se están implementando. Y también nosotros estamos les decía que tratando de incidir en este fomento de la naturaleza, de la innovación, de que la comunidad universitaria empiece ya realmente a hacer la innovación algo suyo, algo propio, algo que ya no suene como de algunas personas o algunas dependencias, ¿no? Los de innovación o los que quieren innovar o hay un área de innovación, no, sino que todos se consideren profesores innovadores, ¿no? Que todos se consideren docentes que pueden desarrollar proyectos de innovación. Entonces, por eso un instrumento como esto les va a ayudar como una guía para emprender, ¿no? Para empezar esto. Muy bien, maestro Roberto, muchas gracias. Pues bueno, hay varias preguntas por cuestiones de tiempo. Voy a hacer una última pregunta de la profesora Marce. Ella dice, a mí me gustaría saber en qué aspectos ha sido modificada la convocatoria, el PAPIME de 2025 en comparación con las anteriores, y dice que entiende que el concepto ha sido modificado y es más completo. No sé si nos pudiera hablar un poquito de esto. Sí, sí, sí. Lo importante aquí es que nosotros solamente somos una alianza, ¿no? Quien tiene el programa, quien toma las decisiones es la de GAPA, no somos nosotros, pero de alguna manera hemos tenido una muy buena relación, ¿no? Con toda esta área y nos han permitido un poquito ya entablar un diálogo con las diferentes áreas para mejorar. En cambio, en cuestión de la convocatoria, lo más importante era clarificar, ¿no? Lo que es innovación de lo que es mejora, porque antes estaba muy revuelto. Entonces, cuando salía un proyecto del PAPIME, era difícil la parte como de saber si realmente estaban pensando en innovación los responsables del proyecto, las y los responsables, o estaban pensando más bien como en un ajuste. Entonces, eso fue importante y eso ayudó incluso a que se mejorara toda la plataforma, la captura de la información, el tipo de información que se les pide. Entonces, la verdad es que creo que poco a poco va mejorando. Hay buena recepción de parte de GAPA, si lo quiero decir públicamente. La verdad es que ellos están muy interesados en que se mejore el proyecto, el programa, perdón, en que se atiendan cada vez más solicitudes y que las personas puedan acceder, ¿no? A ese tipo de programas institucionales. Entonces,
sí hay cambios importantes, aunque no se notan a simple vista en la convocatoria en eso, pero estamos tratando como que la sistematización de esa información y la elaboración de los productos sea más clara y que realmente pues tenga ese impacto, porque algo que en las diferentes administraciones estuvo pasando ya es que las personas siempre preguntaban, oye, ¿y dónde están los productos Papime? O sea, si alguien diseñó una página web, ¿dónde está esa página web? ¿Dónde está este video? ¿Dónde está este material? Y la verdad es que quedaba desperdigado. Entonces, estamos tratando de hacer un esfuerzo para que todas las personas, ¿no? Y ahorita me refiero a la comunidad universitaria, pero realmente ustedes han de saber que los que no son de México, no están dentro de la UNAM, que todo lo que se genera en la universidad normalmente se pone a disposición de absolutamente el público general para que cualquier persona lo pueda tener. Entonces, eso es lo que queremos, ¿no? Seguir incidiendo positivamente para que mejore, no tanto clarifique a los responsables el qué se les está pidiendo y cómo desarrollar su proyecto, y que los demás podamos obtener acceso tanto a la información del proyecto como los resultados del mismo. Ok, muchas gracias, maestro. Bueno, ya ahora sí, por último, nos llegó una pregunta muy interesante y dice si se puede hipotetizar la innovación antes de iniciar un proyecto o solo voy a saber si innové después de evaluar el proyecto. ¿Qué Es- sucede aquí? Está muy Sí, 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 interesante, ¿no? Pues, está ¿qué interesante. pasa? Bueno, yo te respondería, Luis, la innovación no es un fin en sí misma. Lo que vamos a evaluar no es qué tan innovador es el proyecto. Lo que vamos a evaluar es qué tanto mejoró los resultados que yo estaba buscando o el problema. Entonces, podemos hipotetizar acerca del logro de resultados del problema que tú identificaste porque estás desarrollando este proyecto. Te hago un ejemplo, ¿no? Si nosotros decimos que queremos mejorar el acceso de los estudiantes a ciertos materiales y que para eso voy a utilizar herramientas de inteligencia artificial, que es lo que está en boga, ¿no? Entonces, mi proyecto de innovación es incorporar diferentes herramientas a mi práctica docente de tal manera que los estudiantes puedan tener acceso a esos materiales. Yo puedo hipotizar si sí o si no se está haciendo. Entonces, ahí es donde yo realmente voy obtener los resultados. Eh, Innovador o no innovador va a depender siempre del contexto. Por eso les decía que lo que es innovación para uno no necesariamente lo es para otro. Entonces, les pongo otro ejemplo para que podamos clarificar todavía esto más. Si una comunidad en México, ¿no? No tiene acceso a energía eléctrica, no tiene un espacio áulico, ¿no? Y los estudiantes no tienen ni siquiera un libro, hacerles un libro a ellos podría ser una gran innovación. Aunque para nosotros, desde un contexto más metropolitano, no podamos decir, no, es que pues, ya los libros ya quedaron en el pasado, ¿no? O sea, ya no me estés dando copias. Ujú. Incluso, miren, yo tengo aquí unos libros que al principio la gente quería mucho, pero ahorita ya nadie quiere porque pues, nadie está dispuesto a cargar esta cosa. Ujú. Entonces, esto para muchas personas ya no es una innovación, pero en ciertos contextos lo puede ser. Entonces, Luis Miguel, la onda de saber si innovaste o no innovaste es de acuerdo a tu contexto, ¿no? De acuerdo a tu grupo de adopción, a las personas con las que estés incidiendo, pero sobre todo, tú piensa más en el resultado, en mejorar eso, que estás haciendo. La verdad es que innovar por innovar nunca obtienes buenos resultados. Hay que innovar para mejorar la educación. Para eso hay que innovar. Pues muchas gracias, maestro Roberto. De verdad nos queda ahora más claro, tenemos una visión más clara y pues todos los desafíos que tenemos en nuestra universidad, ¿no? Con todas estas herramientas de tecnología, la inteligencia artificial que nos presentan nuevos retos y estamos muy agradecidos por su participación. También a los asistentes les damos muchas gracias, los esperamos para la siguiente conferencia. Y ya les estaremos avisando. Les mandaremos un correo. Si gustan también, como mencionaba Marce, las ponencias están en nuestro sitio del CEBAL. Y pues muchas gracias a todos y nuevamente, gracias, maestro Roberto. Nos vemos Gracias la a siguiente ustedes. sesión. Nos vemos. Muchas gracias por venir. Espero que no se haya revuelto más.
No, o que no, los deje no. más bien con un espíritu positivo y no, y no Para de agobio. reflexionar muchas cosas, ¿no? Para reflexionar. Nos vemos, bonita Sí, tarde a todas y muchas todos. gracias, maestro. Gracias a todos.